Imagina que todo lo que creías recordar de tu infancia es una mentira que alguien plantó en tu mente. Una escena que nunca ocurrió. Y sin embargo la revives con la misma claridad que un día soleado en la playa. Esa sensación de certeza, esa seguridad de que lo que ves en tu interior es una verdad inmutable, es lo que la ciencia acaba de poner en tela de juicio. Hoy vamos a adentrarnos en el experimento que demostró que puedes crear recuerdos completamente falsos, y en la mente brillante de Elizabeth Loftus, la psicóloga que cambió para siempre nuestra comprensión de la memoria. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir: yo recuerdo que en la escuela nos mostraron una película sobre un dragón que vivía en la calle 5, y, sin pensarlo, ¿te has preguntado si realmente existió esa película? Esa extraña mezcla de certeza y duda es el punto de partida de nuestra historia. Y ahora, antes de seguir, cuéntame en los comentarios qué recuerdo imposible te ha rondado la cabeza alguna vez. Quiero saber tu perspectiva. Para entender cómo es posible que una mente humana pueda inventar un recuerdo de la nada, primero debemos comprender qué es la memoria. No es una cámara que captura cada detalle con precisión fotográfica, es más bien un proceso activo de reconstrucción. Cada vez que recordamos, nuestro cerebro toma fragmentos, los combina con conocimientos previos, los reordena y, a veces, los rellena con información que nunca estuvo allí. Es como si tuvieras un editor de video interno que corta, pega y añade efectos especiales sin que te des cuenta. Este proceso de edición constante es lo que permite que la memoria sea flexible y útil, pero también la hace vulnerable. Cuando una información externa se introduce en ese flujo, el cerebro puede aceptarla como propia y almacenarla como si fuera una experiencia vivida. Aquí es donde entra en juego el trabajo de Loftus. En la década de 70, ella y sus colegas diseñaron un experimento sencillo, pero devastadormente revelador. Reclutaron a un grupo de estudiantes universitarios y les mostraron una serie de fotografías de una escena cotidiana: una carretera, un coche, una señal de tráfico. Después, les presentaron una lista de palabras relacionadas, entre ellas la palabra cinturón. Algunos de los participantes recibieron la palabra cinturón como parte de la lista, mientras que a otros se les dio la palabra cinturón de seguridad. La diferencia parecía mínima, pero el efecto fue enorme. Al preguntar a los participantes si recordaban haber visto un cinturón en la foto, la mayoría de los que habían escuchado cinturón de seguridad afirmaron con seguridad que sí lo habían visto, aunque en realidad el cinturón no estaba presente. Lo sorprendente es que, después de varios minutos, esos recuerdos se consolidaron y los participantes los defendían con la misma convicción que si hubieran visto el objeto con sus propios ojos. Este hallazgo demostró que una simple sugerencia verbal podía implantar un recuerdo falso en la mente de una persona. Lo que ocurre en ese momento es que la información sugerida se integra en la red neuronal que almacena la escena original, creando una nueva versión que incluye el elemento añadido. El cerebro no distingue entre lo que fue percibido directamente y lo que fue inferido o sugerido después. Esa capacidad de mezclar lo real con lo imaginado es la que nos permite aprender, pero también la que nos expone a manipulaciones. Ahora, imagina las implicaciones de este descubrimiento en la vida real. En los tribunales, por ejemplo, los testigos pueden ser convencidos de haber visto detalles que nunca existieron, simplemente por la forma en que se les pregunta. En la terapia, la intención de recuperar recuerdos reprimidos puede, sin querer, crear falsos recuerdos que alteran la percepción de la propia historia. Y en la era de la información, las noticias falsas y la desinformación pueden aprovechar esta vulnerabilidad para sembrar dudas y cambiar la narrativa colectiva. Dale like si esto te resonó, porque lo que estamos viendo no es solo un experimento de laboratorio, sino una ventana a la fragilidad de nuestra propia identidad. Cada recuerdo que consideramos como una pieza fundamental de nuestro ser puede, en realidad, ser una construcción parcial moldeada por palabras, imágenes y contextos que nunca experimentamos directamente. Volviendo a Loftus, su trabajo no se quedó en el laboratorio. Ella llevó sus hallazgos a los tribunales,
testificando en casos de abuso sexual donde los recuerdos supuestamente recuperados resultaron ser producto de técnicas de entrevista sugestivas. Sus investigaciones obligaron a reformar los protocolos de entrevista policial y judicial, estableciendo la necesidad de preguntas abiertas y neutrales para evitar la contaminación de la memoria. Además, sus estudios inspiraron a psicólogos de todo el mundo a explorar la plasticidad de la memoria y a desarrollar métodos para distinguir entre recuerdos auténticos y construidos. En la práctica cotidiana, podemos protegernos de estas manipulaciones siendo conscientes de cómo se forman nuestros recuerdos. Una estrategia útil es la de verificar antes de aceptar. Cuando alguien nos cuenta una historia que parece extraña o que no recordamos, podemos buscar evidencia externa, fotos, documentos, testimonios de terceros. Otra técnica es la de reconstruir con detalle. Al intentar recordar un evento, describirlo con la mayor precisión posible, incluyendo sensaciones, olores y emociones, ayuda a reforzar la autenticidad del recuerdo y a detectar posibles huecos que podrían haber sido llenados por sugerencias externas. A medida que avanzamos en la comprensión de la memoria, también surge la pregunta de si es posible entrenar al cerebro para ser más resistente a la implantación de falsos recuerdos. Algunos estudios recientes sugieren que la práctica de la atención plena y la reflexión crítica sobre nuestras propias percepciones pueden reducir la susceptibilidad a la sugestión. Sin embargo, la investigación está en sus primeras etapas y aún queda mucho por descubrir. En los próximos minutos, profundizaremos en casos reales donde los recuerdos falsos cambiaron el destino de personas, y exploraremos técnicas avanzadas que los científicos están desarrollando para detectar y corregir esas falsedades. Pero antes de seguir, si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. La mente humana es un territorio fascinante, y como veremos, a veces el mayor enemigo de la verdad somos nosotros mismos. En los laboratorios de la Universidad de California, Irvine, los investigadores recrearon el famoso experimento del coche rojo, pero esta vez con una variante que nadie había anticipado. En lugar de preguntar directamente por el color del vehículo, introdujeron una serie de preguntas aparentemente inocentes sobre el clima del día, la música que sonaba en la radio y el tipo de ropa que llevaba el conductor. Lo sorprendente fue que, tras una breve conversación, la mayoría de los participantes empezaron a describir con seguridad un coche azul, aunque en la escena original el automóvil era rojo. Este hallazgo reveló que la memoria no solo es vulnerable a la información explícita, sino también a los contextos implícitos que rodean a un recuerdo. Cada detalle que rodea a un evento actúa como una pieza de un rompecabezas que el cerebro ensambla de forma automática, sin que nos demos cuenta de que está añadiendo piezas que nunca existieron. Otro caso que marcó un antes y un después en la comprensión de la memoria falsa es el de una mujer que, tras años de terapia, llegó a creer firmemente que había sido testigo de un accidente de tráfico cuando era niña. La historia surgió durante una sesión de hipnosis, donde el terapeuta, sin intención de manipular, le preguntó si recordaba algún incidente en la carretera. La paciente, atrapada en la atmósfera sugestiva, empezó a relatar con detalle el sonido de los frenos chirriantes, el olor a gasolina y la sensación de miedo. Cuando los investigadores revisaron los archivos de la policía de la época, descubrieron que no había registro de ningún accidente en la zona y fecha señalada. Este episodio subrayó la delicada línea que separa la recuperación de recuerdos auténticos de la creación de narrativas ficticias bajo la influencia de técnicas sugestivas. En el ámbito judicial, los recuerdos falsos han tenido consecuencias devastadoras. Uno de los ejemplos más notorios es el caso de una joven que, a los 16 años, acusó a su propio padre de abuso sexual. La acusación se basó en recuerdos que, según ella, habían emergido durante sesiones de terapia intensiva. Los investigadores, al analizar la evolución de sus declaraciones, observaron que cada entrevista introducía nuevos detalles que antes no estaban presentes. Con el tiempo, la historia se volvió más elaborada,
incorporando elementos que coincidían con relatos populares de abuso que circulaban en los medios. Finalmente, un peritaje psicológico determinó que los recuerdos habían sido implantados, y el caso se cerró sin que se encontrara evidencia física que respaldara la acusación. Este episodio puso de relieve la necesidad de protocolos rigurosos en la toma de declaraciones, evitando preguntas que sugieran respuestas y garantizando la neutralidad del entrevistador. La ciencia ha avanzado en la identificación de señales que pueden indicar la presencia de un recuerdo construido. Estudios recientes utilizan la resonancia magnética funcional para observar patrones de activación cerebral mientras los sujetos recuerdan eventos reales y ficticios. Los resultados muestran que los recuerdos auténticos tienden a activar de forma más consistente áreas vinculadas a la percepción sensorial, como la corteza visual y auditiva, mientras que los recuerdos falsos generan una actividad más dispersa, involucrando regiones asociadas a la imaginación y la planificación. Aunque la tecnología aún no permite una lectura infalible de la verdad, estos hallazgos abren la puerta a herramientas que podrían asistir a jueces y jurados en la evaluación de testimonios. Otro enfoque prometedor es la técnica de la reconsolidación controlada. Cuando un recuerdo se evoca, entra en un estado vulnerable durante el cual puede ser modificado antes de volver a almacenarse. Los investigadores han experimentado con la introducción de información contradictoria durante este periodo, observando que, bajo ciertas condiciones, el cerebro puede corregir errores y eliminar detalles falsos. Sin embargo, el proceso también conlleva riesgos. Una intervención mal calibrada podría reforzar la falsedad o crear nuevos recuerdos erróneos. Por ello, la comunidad científica insiste en que cualquier aplicación clínica de la reconsolidación debe ser supervisada por expertos en neuropsicología y ética. En la vida cotidiana, la exposición constante a información errónea en redes sociales y medios digitales aumenta la probabilidad de que nuestras mentes incorporen datos falsos como si fueran experiencias vividas. Un estudio reciente analizó la difusión de un rumor sobre una supuesta aparición de una celebridad en una pequeña ciudad. Tras semanas de publicaciones, encuestas mostraron que una parte significativa de los residentes afirmaba haber visto a la celebridad, aunque nunca había ocurrido. La explicación radica en la contaminación de la memoria colectiva, donde la repetición constante de una historia, aún sin evidencia, genera una sensación de familiaridad que el cerebro interpreta como recuerdo personal. Este fenómeno ilustra cómo la presión social y la exposición mediática pueden moldear nuestra percepción de la realidad. Frente a este panorama, es fundamental desarrollar hábitos que fortalezcan la precisión de nuestros recuerdos. Una práctica recomendada es la documentación inmediata. Cuando experimentamos un evento significativo, registrar los detalles en un cuaderno o en una aplicación de notas ayuda a fijar la información antes de que el cerebro comience a rellenar los vacíos con suposiciones. Además, la revisión periódica de esos registros permite comparar la versión original con la versión que surge de la memoria a lo largo del tiempo, detectando posibles distorsiones. Otro método eficaz es la discusión crítica. Compartir nuestras experiencias con personas de confianza y solicitar que cuestionen los detalles nos obliga a justificar cada elemento, reduciendo la tendencia a aceptar recuerdos sin escrutinio. La atención plena, o mindfulness, también ha demostrado ser una herramienta valiosa. Al entrenar la mente para observar los pensamientos y sensaciones sin juzgarlos, se reduce la propensión a aceptar automáticamente recuerdos que aparecen como verdades indiscutibles. En sesiones de meditación guiada, los practicantes aprenden a reconocer la diferencia entre una imagen mental que surge espontáneamente y una que está respaldada por evidencia sensorial. Este discernimiento interno fortalece la capacidad de identificar recuerdos que podrían haber sido implantados por fuentes externas. Sin embargo, no todo está bajo nuestro control. La investigación en neurociencia ha revelado que ciertos trastornos, como el trastorno de estrés postraumático, pueden intensificar la vulnerabilidad a los recuerdos falsos. En estos casos, el cerebro tiende a fragmentar la información
y a reconstruirla de manera desorganizada, lo que facilita la inserción de detalles imaginarios. Por ello, es crucial que las intervenciones terapéuticas en pacientes con estas condiciones se realicen con técnicas que minimicen la sugestión y prioricen la estabilización emocional antes de explorar recuerdos traumáticos. A medida que la ciencia avanza, surgen nuevas preguntas sobre los límites de la manipulación de la memoria. ¿Podremos algún día entrenar a nuestro cerebro para distinguir de forma infalible entre lo vivido y lo imaginado? ¿Qué implicaciones tendría la capacidad de borrar recuerdos dolorosos para la identidad personal? Algunos filósofos argumentan que los recuerdos, incluso los falsos, forman parte del tejido que construye nuestra narrativa de vida, y que eliminarlos podría desdibujar la continuidad del yo. Otros sostienen que la precisión de la memoria es esencial para la justicia y la convivencia social, y que cualquier margen de error debe ser minimizado. En el futuro cercano, los investigadores están explorando la posibilidad de utilizar la estimulación magnética transcraneal para modular la actividad de áreas cerebrales involucradas en la generación de recuerdos falsos. Los primeros ensayos indican que, al aplicar pulsos específicos en la corteza prefrontal, se puede reducir la tendencia a aceptar información sugestiva. No obstante, la ética de intervenir directamente en los procesos de la memoria plantea dilemas profundos. ¿Quién decide qué recuerdos son auténticos y cuáles deben ser modificados? La respuesta a esta cuestión requerirá un diálogo amplio entre científicos, legisladores, profesionales de la salud y la sociedad en general. Mientras tanto, la responsabilidad recae en cada uno de nosotros para cultivar una actitud escéptica y reflexiva frente a nuestras propias memorias. Cada vez que una historia suena demasiado perfecta o encaja demasiado bien con nuestras creencias, es útil detenerse y preguntar, ¿de dónde proviene este recuerdo? ¿Tengo alguna prueba que lo respalde? Este simple ejercicio de autocuestionamiento puede ser la primera línea de defensa contra la construcción de falsedades internas. Si alguna vez has sentido que un recuerdo se vuelve más nítido con el paso del tiempo, aunque nunca lo hayas vivido, no estás solo. La mente humana es una máquina de narrativas, siempre dispuesta a llenar los vacíos con tramas que le resulten coherentes. Reconocer esta tendencia no significa que debamos desconfiar de todo lo que recordamos, sino que debemos aprender a distinguir entre la historia que nos contamos y la evidencia que la sustenta. Al cerrar este recorrido por los laberintos de la memoria, te invito a compartir en los comentarios alguna experiencia en la que hayas descubierto que un recuerdo no era tan fiable como creías. ¿Te ha pasado alguna vez que una anécdota familiar resultó ser una invención colectiva? ¿Cómo reaccionaste al descubrir la verdad? Tu historia puede ayudar a otros a entender mejor este fenómeno y a desarrollar estrategias para proteger su propia percepción de la realidad. Si este video ha despertado tu curiosidad y te ha parecido útil, no olvides darle like y suscribirte al canal. Cada vez que apoyas este contenido, nos motivas a seguir investigando y compartiendo descubrimientos que nos permitan comprender mejor la complejidad de nuestras mentes. Además, al activar la campana, serás el primero en recibir nuestras próximas entregas, donde abordaremos temas como la influencia de los sueños en la memoria y los últimos avances en neurotecnología para la detección de falsificaciones cognitivas. Recuerda, la verdad no siempre está escrita en la superficie de nuestros recuerdos. A veces se esconde entre los pliegues de la imaginación y la sugestión. Mantente alerta, cuestiona con amabilidad y busca siempre la evidencia que respalde tus convicciones. La mente es un territorio fascinante, y cada paso que damos hacia su comprensión nos acerca a una sociedad más justa y consciente. Hasta la próxima, y que tus recuerdos te sirvan de guía, no de trampa.